Listo, profe, muchas gracias. Listo, Manuel. Entonces, vamos a calcular cuánto les va a dar a usted E1, ¿cierto? Vamos a tener acá en la primera parte del eléctrico, vamos a tener acá una intensidad. Es que estoy acá. Acá vamos a tener un E1, acá vamos a tener un E2 y acá vamos a tener un E3. Y acá sí es donde realmente pesa ese E, ¿cierto? Donde nosotros hablamos que era ¿qué? Intensidad de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces que no se nos olvide esa palabra, ¿cierto? Que eso es lo que sí vamos a mirar, ¿cierto? Esa intensidad de campo eléctrico, ¿cierto? La intensidad, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Porque es intensidad, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a tener E1, E2, E3 y E4, ¿cierto? Este es B total, inclusive va a colocar no B4, si B1, 4 se me va a colocar como B total, para que, fue por el ejercicio de ayer, pero acá es como si fuera B total, ¿cierto? Entonces, ahí queda E1, copiar, L2 ¿cómo va a quedar? Entonces acá pegar, mucha pelota, así sí quedó, y acá vamos a borrar el 1, acá borramos el 1 y colocamos es E2, E2, ¿cierto? Y acá ya no me deja copiar más, entonces copiémoslo otra vez. Copiar y pegar para E3, ¿cierto? Vamos a tener tres resultados, ¿cierto? Listo. Entonces ya reemplazamos. Tensión la tenemos, la tensión de lado a lado. La distancia 1 la tenemos, distancia 2 la tenemos, distancia 3 la tenemos, R1 tenemos, R2, R3, R1, R2, R3. Y tenemos eso. Y adicional, podemos tener B, ¿cierto? Aquí hemos dicho que E era igual a ¿qué? A B sobre D, ¿cierto? Entonces, si vea que yo tengo B1, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Bueno, B por el momento. B va a ser igual a E por D, ¿cierto? Si vea que yo puedo tener, acá es como si yo tuviera un B1, 2, ¿cierto? Y acá hasta acá, un B1, 2, 2, 3 y 2, 4, ¿cierto? Ya voy a llamarlo como si fuera tensión 1 primero, tensión 2 y tensión 3, ¿cierto? Acá voy a llamar como si fuera esta mi tensión en 1, la tensión 2 y tensión 3 si quisiera. Entonces, B1 a qué va a ser igual entonces? Al que calculemos E1, ¿cierto? Por nuestra distancia 1, B2 va a ser igual a nuestra intensidad de campo eléctrico 2 por D2 y nuestra B3 va a ser igual a E3 por D3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les dan esos valorcitos? Entonces acá yo les voy a copiar lo que usted les dé. ¿Cuánto les dará E1? ¿Cuánto les dará E2? ¿Cuánto les dará E3? ¿Cuánto les dará B1, B2 y B3? Profe, una pregunta. Sí, En Jonathan. cuanto a la distancia, digamos, no importa que no la ven, en centímetros, en metros, o digamos, si Acá la está. tomamos en centímetros, pero si quiere, acá sí quieren, acá como quieran, eso lo estamos comparando. Por lo general siempre lo damos en metro, bueno, hay gente que lo da en centímetros o metro. Por lo general esas dos unidades, no hay problema entre esas dos. Ok, y la tensión, pues igual, digamos, la coloco en voltios, No, hacerlo en es que si le voltios. dejamos, pues, si lo va a pasar al otro lado, pues para que le dé lo mismo si le coloca, pues, 13.200 voltios. Ah, listo, ok. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le da ese E1, E2, E3, B1, B2 y B3? Para empezar a mirar qué es lo que sucede acá.
Profe, Sí, E3 me da 667.21 ya los copio. voltios Listo. por centímetro. Iván, ¿cuál le dio? E3, E3, listo. ¿E3 le da cuánto, Iván? 667.21. Voltios por centímetro, ¿sí? Sí, señor. Listo, Iván, gracias, Iván. Los demás corroboran si también les da lo mismo. E2 Sí, me Iván. da 1262.3. Cerrado, ¿sí? Ah, punto 3. Punto 3. Profe, el primero da 4670.49 voltios sobre centímetro. ¿Cuánto? Qué pena. 4670.49. Será, pero no me sonaría. No me ¿Y los otros los hizo ya, Manuel? Porque es que si a 4000 se nos pierde algo de tensión por ahí y todo debería dar 13200. El otro sí me da 1262.3 y el último también me da. ¿También le da 667? Bueno, un segundito. Ah, no es que es campo eléctrico, no, qué pena, no, no, ahí sí. ¿De 4000 cuánto? Qué pena, es que está con tensión. El último sí dio 667.21, el No, el primero primero, qué pena, Manuel. el Que es que primero 4670.49. 49 voltios por centímetro, no, qué pena. Y estar así. Y las tensiones, ahora sí que esas sí las que tienen que darme 13200. B3 da 1334.42. Sí. B2 2524.6. 2500, 2524,6, ¿sí? Punto. Sí, señor. Entonces acá debe dar 9340,98, ¿sí? ¿Sí les da eso? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, miremos, primero centrémonos en este pedazo de acá, que es el que ahorita nos importa, ¿listo? Centrémonos ahí. Miren esa diferencia tan grande, ¿no? ¿Sí? Miren que el aire, miremos la permitividad relativa que tomamos. El aire fue la más baja, fue 1, ¿cierto? Fue 1, ¿cierto? Y miren la intensidad tan alta que tiene acá. 4670,49 voltios por centímetro. ¿Sí? Comparado con el último, ¿cierto? ¿Qué fue? Papel, creo. Caucho, de 7. Miren la diferencia tan grande que hay, ¿cierto? Grandísima, ¿no? Grandísima esa diferencia, ¿cierto? Ahora, si pasamos eso a metros, ¿cierto? Que nos dé el campo en metros, multiplicaríamos por 1000, ¿cierto? Y ya, acá en Bogotá se rompió, ¿cierto? Por ahí, si tenemos esa tensión constante, ¿cierto?
si tenemos la tensión constante, por ahí ya hubo una fractura del aire, ¿cierto? Hubo una disrupción del aire. En cambio, en nosotros dos es muy baja, ¿sí? En los otros dos es más baja. Entonces, sí hay que comparar, digamos, combinar los materiales. En ese caso, digamos, el aire con esos dos, con otros dos materiales, lo que haríamos es aumentarla mucho en el aire, que era mejor como que dejarlo solo. Hagamos este otro ejercicio, a ver cuánto les da. Esto de acá, ¿cierto? La misma distancia, esto era 6 centímetros, ¿cierto? De acá, acá, 6 centímetros. Esto está en vacío, ¿cierto? Esto es aire, ¿cierto? Acá bajarlo, no así, más bien dejémoslo como aire, más bien para que se vea bonito. Aire, vamos a tener solamente un E, ¿cierto? Y acá vamos a tener nuestro potencial, ¿cierto? Digamos que era 13.200 acá. Ahora, ¿cuánto les da E? ¿Cierto? ¿Cuánto les da E en ese caso? $2,200. 2.200. Listo. Listo. Entonces, miren la diferencia, ¿cierto? 2.200. Y acá teníamos 4.670. Significa que para nosotros era haber mejor dejado, digamos, haber solo utilizado aire para aislar que haber colocado papel y caucho, ¿sí? ¿Sí? Acá por lo menos estamos más cerquita, ¿cierto? 2.200, ¿cierto? Si multiplicamos por 1.000, ¿cierto? Estaríamos mucho más cerquita, digamos, de no tener disrupción, ¿sí? Si viera que bajó demasiado, ¿no? Casi el doble, ¿cierto? ¿Cierto? Acá quedó 4.400, inclusive más del doble, ¿sí? Más del doble. Y todos son dieléctricos, ¿sí? Y son dieléctricos. Decía que no todas las parejas son buenas, ¿sí? Digamos, si yo hubiera utilizado de pronto, es que ni eso, papel y, papel y caucho también la diferencia es grande, ¿cierto? Casi el doble, casi el doble. Entonces, acá se juega con qué? Se juega con la permitividad, ¿cierto? Se juega con el otro parámetro que creo que fue, sí, Miguel, sí, que nos dijo de la disrupción, ¿cierto? El parámetro que tenemos de rigidez dieléctrica, ¿cierto? Y la distancia del aislamiento, ¿listo? ¿Sí? Entonces vamos a jugar con esos tres parámetros. ¿Sí? Vamos a jugar con esos tres parámetros para que lo tengan presente, ¿sí? Porque nos toca mirar de que esa intensidad que tenemos de campo eléctrico no vaya a romper como tal, ¿cierto? Nuestro material, ¿cierto? No vaya a romper el material. Sí que en este caso es muy evidente, ¿cierto? Que el aire no es tan buena pareja del papel y del caucho, ¿sí? No son tan buenas parejas. Aquí modificando un poco digamos, el espesor del material, ¿cierto? El espesor del material, podemos mejorarlo, ¿sí? Podemos mejorarlo. En cables y eso sí juegan con el espesor, ¿cierto? Con lo que le digo, con el espesor juegan también, o en los pasatapas que le digo juegan con el espesor y con la altura, ¿cierto? ¿Para qué? Porque la idea es que yo juegue con el campo eléctrico, con el potencial de que vaya bajando, ¿cierto? De que vaya bajando suavemente, que no tenga cambios tan bruscos. Entonces yo trato de que baje suave por materiales, ¿sí? Pues bueno, ese es más tema de aislamiento, pero eso es lo que uno empieza a buscar. De que cuando uno empieza a buscar esa curva, ¿cierto? Esa curva vaya cayendo como muy suave, como algo así, que va pasando por materiales y que el cambio, la variación, sea pequeña, que sea suave esa variación hasta cero, ¿sí? Que no sea tan brusca, ¿sí? Entonces, eso lo busca uno con el D, ¿cierto? Del material, ¿cierto? Con este, digamos, D1, este D2 y este D3, ¿cierto? Lo juega con eso, juega con las permitividades de los materiales, ¿cierto? Y con la rigidez dieléctrica, ¿no? Esta rigidez dieléctrica sí es muy importante, demasiado importante la rigidez dieléctrica,
porque ese es el que nos dice a nosotros hasta dónde nuestro material soporta. ¿Sí? Hasta dónde nuestro material soporta. Y miremoslo acá a ver si nos da parecido. Miremoslo acá a ver si nos da parecido. Entonces, espérenme, me acuerdo acá. O bueno, ustedes me acuerdan la permitida relativa de los materiales que utilizamos. Acá, 1, 3, 7 y 7. Y empecemos a mirar que acá es donde uno lo ve bonito. ¿Cierto? Entonces acá vámonos para COMSOL y miramos a ver cómo se ve allá. COMSOL. Miramos a ver cómo se ve. Cualquier cosa, si se está quedando, cualquier cosa me avisan, ¿listo? Listo. Entonces, por este lado, es la pantalla principal de COMSOL, ¿cierto? Es la pantalla principal de COMSOL. Entonces, bueno, acá arriba como tal tenemos para abrir proyectos, guardar, ¿cierto? Desde acá también podemos como tal, bueno, ya ahorita vamos a ver estas de acá arriba también, ¿sí? Pero entonces acá es donde nosotros nos dicen, es lo que nosotros queremos crear, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos crear? Si queremos un modelo en blanco o un asistente modelo, ¿sí? Modelo en blanco también es como un asistente, digamos como si lo creáramos como tal un asistente de modelo. ¿El por qué? Pero cuando le damos modelo en blanco, de todas maneras nos va a tocar darle un clic derecho, ¿cierto? E ir añadiendo la física que nosotros empecemos a necesitar, ¿cierto? Entonces, digamos, para la aplicación que nosotros necesitamos, que no son aplicaciones como tan complicadas por el momento, ¿cierto? Entonces podemos hacer uso, ¿cierto? Del asistente, ¿cierto? Como que venga, ayúdeme a ver qué es lo que necesito usar. Entonces, acá, ¿cierto? Para este caso vamos a dar un 2D, ¿cierto? Un 2D. Este no lo necesitamos, esto es para ver como el espejito, ¿cierto? Partículas, una línea, aunque para eso utilizamos 2D de todas maneras. Y nuestro 3D, que en este caso no lo vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a dar un 2D solamente para hacerlo. Por lo general, traten de hacerla, buscar donde tienen una super máquina en computador, traten de hacer, digamos, de ver la perspectiva de lo que ustedes están haciendo y de pronto de buscar el 2D. 3D corre, pero también dependiendo de la máquina que ustedes tengan. Dependiendo de la máquina y dependiendo de la complejidad de su diseño 3D. ¿Listo? Entonces, bueno, y dependiendo de otros factores que ya vamos a ver. En este caso, para hacer lo que hicimos ahorita, vamos a colocar el 2D. Y acá en este caso, vamos a utilizar electroestática. Después vamos a... bueno, pues si podemos mirar, pues estas son las recientemente utilizadas. Pero digamos, saldría como acá, en el ACDC, ¿cierto? ACDC como la banda. Entonces acá tenemos campos magnéticos, ¿cierto? Magnetic Field. Magnetic Field, lo que nos está utilizando es únicamente corrientes, ¿sí? Acá podemos utilizar como tal corrientes, bobinas, ¿cierto? Todo lo que únicamente y exclusivamente tenga campos magnéticos. Acá campos magnéticos y eléctricos, si hiciéramos uso, digamos, de ambas. Digamos, si vamos a utilizar un transformador, ¿cierto? Y queremos mirar cómo es el campo magnético dentro de la cuba, ¿cierto? Y de pronto mirar cómo se está comportando de pronto el potencial de pronto en los bujes y en los bornes. ¿Sí? Podemos utilizarlo si quisiéramos. Campos magnéticos sin corriente es si estuviéramos utilizando como una especie de imán, ¿sí? Esto sería como campos magnéticos sin corriente. Circuito eléctrico. Circuito eléctrico, ese lo podemos utilizar para meter variables adicionales a un circuito magnético o a un circuito eléctrico. Es decir, digamos, ustedes quieren ver que... listo. Ustedes quieren colocar como una especie de potenciómetro, ¿cierto? Entonces ustedes colocan un potenciómetro y a través del potenciómetro pueden empezar a jugar con alguna variable, ya sea una bobina o un condensador, ¿cierto? Pueden hacer cosas así, ¿cierto? O pueden hacer, no sé, como un air gap,
¿sí? Como un entrehierro, como un espacio, ¿sí? Y pueden hacer como una especie de que como un circuito resonante, pueden utilizarlo ahí. ¿Cierto? Y adicional, si quieren ver un campo, digamos, ver cómo funciona algo adicional del circuito, ¿cierto? Es decir, si quisieran hacer como una especie de bobina de Tesla, entonces podrían utilizar este y el campo magnético, pueden utilizarlo. Corrientes eléctricas. Este de corrientes eléctricas también lo podemos, es parecido, pues se puede llevar de la mano también con el de campos magnéticos. Este test es muy parecido al de campos magnéticos, lo podemos utilizar. Pues no parecido, pero sí lo podemos utilizar, ¿sí? Si queremos utilizar una fuente de corriente. Ese electric current también lo podemos utilizar si ustedes quieren colocar fuentes de corriente con alguna forma de onda que ustedes deseen. Sí, también se puede utilizar por ese lado también. Electroestática es el que utilizamos para hacer toda la parte únicamente referente a campo eléctrico, ¿sí? A campo eléctrico. Esta electroestática con elementos de contorno es muy parecido al anterior, ¿cierto? Pero acá ya tenemos en cuenta como tal fronteras y demás, ¿sí? Aunque con este es muy buena herramienta, esta electroestática para las cosas que necesitamos hacer, con este ya nos bandeamos aquí, ¿listo? Formulación de campo magnético, también lo podemos utilizar, ¿cierto? Para mirar distribuciones de corriente, dependiendo de la aplicación que necesitamos, ¿cierto? Campos magnéticos no corrientes, límites de elemento boundary, como el perímetro de elementos, pareció también como el que estábamos mirando la vez pasada como elementos de contorno, boundary elements. También podemos mirar como tal acá con, digamos, condiciones de frontera y cosas por ese estilo, digamos, busca como más al detalle, ¿sí? Pero tampoco, pues, debe ser útil de pronto en otras aplicaciones, no sé hasta qué detalle lleguemos a buscarlas. No lo he usado, ¿sí? Nunca he utilizado ese, ¿sí? Por si alguien me interesa, nunca he utilizado ese por el momento. Máquina rotativa, ese si ustedes quieren, por ejemplo, Víctor que está utilizando, que quería utilizar, hacer una máquina, ¿cierto? Simular una máquina, con este se puede utilizar, ¿cierto? Puedo mirar como tal, cómo es el comportamiento, si hay movimiento, ¿cierto? ¿Cierto? Del rotor. Rastreo de partículas, que es lo que les he dicho, que digamos lo que habla de pronto el ejercicio, que ustedes meten una partícula dentro de un campo eléctrico y quieren ver cómo es la trayectoria, ¿sí? Yo creo que aplicará de pronto para física, digamos más para física ahorita que para nosotros, ¿sí? Aunque bueno, si yo quisiera hacer una cosa, bueno, me surgió la duda, pero le saco flechita para mirar. Bueno, voy a tratar de intentar algo en estos días, si puedo, les enseñaré. Listo. Pero más que todo eso es para mirar cómo el comportamiento de alguna partícula ante un campo externo. Acústica, todo lo que tenga que ver con sonido, transporte de especies químicas, acá podemos mirar lo que es la electrólisis y demás, ¿cierto? Electroquímica, electrólisis, flujo de fluidos, si ustedes quieren ver, ¿cierto? Temperatura, ¿cierto? Acá es lo que ustedes pueden ver como, digamos, más, como ese elementos finitos, pero enfocado a calor, ¿verdad? Ver ustedes cómo se, digamos, si ustedes tienen, digamos, un transformador, ¿cierto? Y le ponen en funcionamiento, ver cómo se distribuye el calor. Óptica, no lo he utilizado. Plasma tampoco lo he utilizado, ¿cierto? Que es el nuevo elemento, ¿cierto? ¿Cierto? El nuevo elemento de la materia, el plasma. Interesante, pero tampoco lo he utilizado. Sé dónde sale y todo, pero pues nunca he tenido la necesidad de utilizarlo. Radiofrecuencia, de pronto el de Hertz, de pronto lo pueden hacer ahí. Semiconductores, pero la parte física, ¿cierto? Si quieren simular algún elemento semiconductor desde la parte como tal de funcionamiento. Mecánica estructural, de pronto si ustedes quieren hacer puentes o cosas así. Y matemática, matemática puede ir de la mano con este de circuito eléctrico de corrientes eléctricas, de pronto más con el de corrientes eléctricas, porque con el de matemática puedo introducir de pronto otra, una función, ¿sí? De pronto si ustedes quieren, no sé, como el que les mostré que día, del campo magnético en ese ángulo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden utilizar como tal una fuente de corriente diferente para tener ese resultado, ¿cierto? Teniendo otras consideraciones. En este caso vamos a utilizar la electrostática, ¿cierto? Entonces acá le vamos a agregar, ¿cierto? Para continuar con las cositas, aunque ya le podemos dar hecho, pero digamos, vamos paso a paso a ver qué pasa. Entonces cuando nosotros le damos a agregar, acá hay una nos dice, mire, esta es la interfaz que usted seleccionó. Entonces mire que acá ya le seleccionó las que usted quiere.
y las que nosotros queremos. Entonces, acá ya no es electrostática, podemos seleccionar la que nosotros queramos. Y acá ya le podemos decir como tal hecho, o le decimos no estamos de acuerdo, eliminamos este y decimos que queremos corriente, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, estamos seguros que necesitamos esto, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos a decir que no lo hemos todavía hecho, sino vamos a decir qué estudio queremos hacer con la electrostática. Entonces acá nos está diciendo, los generales serían ¿qué? Frecuencia propia, dominio de frecuencia, estacionario y temporal. Por ejemplo, digamos acá los útiles para nosotros, ¿cierto? Nunca he utilizado esta frecuencia propia. Agent frequency, sí, valores propios de sí, la frecuencia propia del estudio usado en modos propios y frecuencias propias o modelos lineales o modelos linealizados. Entre magnetismo, las frecuencias corresponden a resonancia. Es para buscar resonancia. Chévere, no, tampoco lo utilizaba esa resonancia. Sí, porque corresponde a la frecuencia natural y vibraciones. La frecuencia natural, muy interesante. Sí, es donde nosotros vemos la frecuencia natural. ¿Ustedes dónde han escuchado la frecuencia natural? En la parte eléctrica. Bueno, ¿en qué han escuchado la frecuencia natural? Ilson, ¿en qué ha escuchado usted la palabra frecuencia natural? De un sistema, por ejemplo, acá, frecuencia de vibración. Natural frequencies of vibrations. Date modes. Ilson. Profe, si no estoy mal, eso se hablaba algo en lo de el experimento de los resortes, algo así. ¿Cómo lo podía evidenciar? En los sistemas dinámicos, frecuencia de los motores. Listo, ya nos explica Manuel. Que era como que se tenían sistemas oscilatorios o en movimiento oscilatorio que tenían como solamente un movimiento, un grado de movimiento, algo así. Bueno, venga, seguimos escuchando a los Es que demás. no recuerdo bien, pero creo que me suena por ahí. Listo, Héctor, ya sigamos escuchando. Dice Manuel, en los sistemas dinámicos, frecuencia de los motores. Entonces Manuel lo está refiriendo, digamos, al 60 Hz, digamos, cuando está haciendo la frecuencia digamos, cuando quiere colocar, digamos, dos motores en paralelo, cosas así, o a qué se refiere Manuel con frecuencia en los motores. Para cuando yo quiero colocarlos en paralelo como tal. Digamos, mira, la parte de relé de sincronismo, ¿o a qué se refiere, Manuel? ¿La parte de sincronismo? Sí, porque me suena como a eso, ¿cierto? Frecuencia en motores de pronto puede ser la parte de sincronismo, ¿cierto? No sé si de pronto se refiere a eso, Manuel, o a otra cosa. Esperemos a ver que lo conecte. Bueno, mientras tanto, Manuel, ¿usted qué le suena la frecuencia natural de un sistema? ¿O en qué la escucha? ¿O un ejemplo de pronto que se acuerde? O Luis, que ahí ya prende el micrófono por ahí. Pues bueno, frecuencia natural, tiene que ver con la ubicación del polo en el plano, ¿cómo se dice? En el plano complejo que hace que el sistema que converja, que sea estable. Significa los polos del sistema, ¿sí? Donde se ubica el polo del sistema. Entonces, eso se utiliza en diseño de controladores. Entonces, lo he escuchado en diagrama de Bode y creo que en Nyquist. Pero se refiere al valor de la frecuencia donde se hace, donde convergen, sí, más, bueno, me acabo de enredar, pero es por ahí, ¿no? Listo, Luis. Profe, Jonathan.
Pues no sé, yo digo que digamos, eso depende, digamos, de cada objeto, ¿no? Como que cada objeto tiene su frecuencia. Yo Sí, digo, no sé, pienso así. Digamos, si una bien, red eléctrica como la que encontramos en la calle, pues su frecuencia natural es 60 Hz, ¿sí? Pues con sí. la que siempre se está transmitiendo. Entonces, no sé, yo creo que la frecuencia natural es como la frecuencia a la que está funcionando un objeto normalmente. Pues no sé, digo yo, no sé, creo. Listo, Jonathan. Pues en ese sentido, Jonathan, bueno, todos tienen razón, sí, pues llegan como de alguna forma u otra al mismo, como diverge su opinión, pero sí es la frecuencia natural como tal del sistema o del elemento, ¿sí? Es decir, em, por ejemplo, ustedes se acuerdan de ese puente que una vez, yo no sé, como que eran ingenieros militares, menos mal no, no he escuchado todavía ningún ingeniero de una universidad pública que salga con eso, pero ¿se acuerdan ese puente de los militares que les dio por salir a marchar y tumbaron el puente? ¿Sí se acuerdan? Ilson sí se acuerda, ¿los demás se acuerdan de ese puente? Sí, profe. Sí, señor. Ese puente, ¿cierto? Por ejemplo, el material, el concreto, ¿cierto? No todos los puentes, ¿cierto? No, digo, bueno, sí todos los puentes, pero no todos los puentes tienen la misma frecuencia natural, ¿cierto? O esa frecuencia natural de resonancia, ¿cierto? Ahí también se puede decir como frecuencia de resonancia, que es como la frecuencia natural del material, ¿cierto? O frecuencia de resonancia. Es decir, el material, por ejemplo, usted vio, digamos, pues uno, valga la ignorancia, ¿cierto? Pues ya uno cada día uno va conociendo más cosas, pero pues yo decía, pues uno, digamos, como más cerrado su carrera, pero entonces a mí se me hizo raro cuando se cayó el puente, pues no le presté atención y hasta después de un tiempo, ¿cierto? Entendí qué fue lo que pasó. Los concretos o materiales, ¿cierto? Tienen una frecuencia, así como tal, nosotros manejamos 60 Hz, ¿cierto? Que sería la frecuencia del sistema, ¿cierto? Eléctrico acá en Colombia, ¿cierto? Eh, Cada puente tiene un diseño con una frecuencia también propia por él, ¿cierto? Que ya tenemos otras, ¿cierto? Acá como digamos cuando empezamos a hacer los armónicos, ¿cierto? Que empezamos a sacar, eh, em, digamos, otras frecuencias asociadas a la natural del sistema, ¿cierto? A la referente del sistema, ¿cierto? Que sería NF, ¿cierto? 2F, 3F, 4F, ¿cierto? Y que ahí empezamos a mirar la parte armónica de una señal. En el puente pasa lo mismo. El material, ¿cierto? El puente, la estructura, ¿cierto? La estructura, ¿cierto? La estructura sólida, tiene una frecuencia natural o una frecuencia de resonancia, ¿cierto? Una frecuencia natural. ¿Qué pasa cuando, digamos, la frecuencia natural es 60? Digamos, yo no tengo ni idea, pues yo creo que debe ser una frecuencia muy alejada, ¿cierto? Yo creía que es una frecuencia alta para yo no encontrarla tan fácil. Cuando las personas caminan, ¿cierto? No todas van a caminar al unísono, ¿cierto? Significa que ahí es como si nosotros tuviéramos varios armónicos, ¿cierto? Porque mire que de pronto Jonathan camina a 5 pasos por, venga, ¿cuánto? A 5 pasos por minuto y va en camino a 4 pasos por minuto, pero digamos Luis va de afán, ¿cierto? Entonces 10 pasos por minuto. Decide que cada uno lleva su frecuencia, ¿cierto? Cada uno lleva su frecuencia. ¿Qué pasó el día de los soldados? Ellos sí caminan al unísono, ¿no? Cuando suena el pa, 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 ¿cierto? Todos con su pie derecho, todos con su pie izquierdo. Fueron tan de buenas que encontraron la frecuencia de resonancia, ¿cierto? La frecuencia natural del puente. Entonces, ¿qué pasa cuando encuentran la frecuencia natural? De que aumentan, ¿cierto? Digamos, el puente se vuelve más susceptible a la fractura porque encontraron el punto, ¿cierto? Donde él, digamos, como que él se mueve como tal naturalmente. ¿Sí? Como que él se mueve naturalmente. Cuando ellos pasaron, ¿cierto? Aumentaron esa frecuencia, ¿cierto? E hicieron que el puente fuera muy, como no suave, sino como susceptible como tal a una fractura, ¿cierto? Porque amplificaron la frecuencia natural de ese puente. ¿Sí? Entonces, mire que eso es la frecuencia natural. Como dijo Jonathan, es como la frecuencia normal, ¿cierto? O de construcción o de diseño de un sistema o de un objeto, ¿cierto? Eso sería. Otro caso, de pronto en la parte eléctrica, cuando hablan de frecuencia natural o frecuencia de resonancia, que también le llaman también,
es cuando ustedes tienen condensadores y bobinas, ¿cierto? Condensadores y bobinas. Ahí van a encontrar ustedes una frecuencia de resonancia, ¿cierto? Que también en algunos libros, yo me acuerdo que las personas no sé por qué la llamaban natural, pero bueno, para mí es frecuencia de resonancia. Que es cuando se elimina toda la parte capacitiva y la inductiva y solamente queda la resistiva, ¿cierto? Sí, pero entonces, digamos, y en el sistema eléctrico, pues ya uno sabe que la frecuencia natural del sistema, ¿cierto? Pues va a ser 60. Entonces, claro, lo que ustedes decían, si yo quiero colocar algo al sistema, pues tiene que estar en 60, ¿cierto? Todo tiene que estar relativamente a 60 Hz o con valores de tolerancia muy pequeños, ¿cierto? Con valores de tolerancia muy pequeños. Entonces, eso es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, sí es como la frecuencia de diseño, ¿cierto? Frecuencia de diseño o frecuencia natural de un objeto, ¿cierto? Todas las cosas van a tener una frecuencia, todas las cosas van a tener una frecuencia natural. Es decir, hasta inclusive, si ustedes se pueden analizar el cuerpo humano, cada órgano tiene una frecuencia diferente, están funcionando a frecuencias diferentes. Porque chévere practicar con humanos, pero bueno, en teoría sí también vamos a encontrar frecuencias diferentes en cada órgano que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, sí es la frecuencia de diseño, ¿sí? La frecuencia de diseño. Entonces, con los motores pasa lo mismo. Entonces, digamos, lo que tenían de los polos y demás, ¿cierto? Va a ser una frecuencia única, ¿cierto? Para ese motor en específico, ¿sí? Para ese motor en específico. Digamos, para la red, para puentes, ¿cierto? Para estructuras metálicas, ¿sí? Para construcción, digamos, de resonadores. Entonces, dice, la frecuencia natural será la que pasa cuando un tenor rompe una copa de vino. Yo creería, pues si yo me pongo a analizarlo con lo del ¿qué? Con lo del puente sería, ¿sí? Pues, aunque no será por fuerza, no sé, Ilson, nos tocaría ponernos a estudiar ahí, sí. Pues yo me la sé con la del puente, porque es que llega la onda sonora, ¿cierto? Pero no sé si con todas las ondas sonoras se rompa. Puede ser de pronto que también tenga una frecuencia también ese vidrio como tal, ¿cierto? O la forma con la que está diseñado. Bueno, sí, como tal toda la copa, ¿cierto? Y pueda yo llegar a romperla. También puede ser una frecuencia natural, ¿sí? Sí puede ser. O no sé si sea por la magnitud. Profe, pues dicen que es porque en el material se genera es como resonancia, a tal punto en el que las ondas vibratorias son las mismas que causan la fractura del material. Y vea que sí es la primera frecuencia natural, igual que en el puente. Sí, porque ustedes, aunque sí, pues, porque ustedes tienen un vídeo, bueno, aunque pues ustedes están en una fiesta y por más que coloquen el equipo con cualquier canción vibra el vidrio, ¿no? Entonces tocaría hasta que encontrar la frecuencia, toca buscar el ritmo para romper el vidrio. Buen trabajo para buscar, ¿no? ¿Con qué ritmo se rompe un vidrio? Toca buscar el género. Sí, pero entonces es eso, ¿sí? De pronto sí puede ser lo mismo que dice Ilson, ¿sí? No sé si será por potencia o por la fuerza. Sí, porque si yo puedo colocar un equipo de sonido al lado, no se va a romper, pero si encuentro la frecuencia que se rompe. Pues aquí dice que la copa vibra a una frecuencia acústica determinada y al recibir las ondas de voz de una persona que alcanzó la misma frecuencia y tono, esta vibración aumenta causando que la copa se rompa. Entonces, sí, entonces si vea que el tenor, lo que dice Edilson, si vea que el tenor llega a la misma frecuencia, ¿sí? Entonces ya sabemos que la frecuencia diseñada de diseño de la copa, ¿cierto? O la frecuencia natural de esa copa está por esa parte del tenor, significa que eso es un sonido grave, ¿cierto? Es un sonido grave, ¿cierto? Es un sonido grave esa frecuencia. Entonces, sí tiene que ver, ¿sí? Entonces ya nos tocaría mirar qué frecuencia será. Pero entonces es eso, sí, de que cada cosa, cada elemento va a estar con una frecuencia natural, ¿sí? Eso pasó con el puente de la vez pasada y eso pasa entonces con las copas, ¿sí? Supondría que era lo mismo, pero no estaba tampoco seguro pues, del tema, no sé si en la parte eléctrica sí lo podemos ver en frecuencias de razonamiento, en frecuencias de resonancia, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, que llega a un punto que usted tiene una parte capacitiva y se anula la inductiva, ¿cierto? Eso lo podemos ver. Y en varias cositas se pueden ver la parte de frecuencia de resonancia. Entonces eso es lo que hablamos de frecuencias naturales. Listo. Listo. Dominio de la frecuencia. Dominio de la frecuencia, acá digamos sí podemos utilizar otra cosa, que es que acá yo puedo utilizar de pronto 60 Hz. ¿Cierto? Entonces yo puedo ver qué es lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Cierto? En la parte electrostática
cuando yo tenga una frecuencia determinada, ¿cierto? Cuasi estática, 60 Hz, 120, 70, ¿cierto? Estacionario, entonces acá yo leí 10, 20, 30, 40, ¿cierto? Significa que leí solamente un valor, ¿cierto? Bueno, ya leí, terminé esta, ni supe que ahora leí el otro. Y el otro que faltaba, el temporal, ¿cierto? El temporal es cuando tenemos funciones que son básicamente como lo dice la función, temporales, ¿cierto? Significa que de pronto sea un paso, ¿cierto? Sea un impulso, ¿cierto? Son temporales, ¿cierto? Llega un momentico y se fue. Listo, entonces ahí ya uno le daba a terminar, ¿cierto? Que acá leí, yo no sabía que dándole el doble clic terminaba. Sí, qué pena que se me fue el doble clic. Y acá sería la pantalla que nos aparece, ¿cierto? La pantalla que nos apareció. Listo. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que lo primero que nos abre, entonces sería la geometría, pero miremos que acá nos apareció ya los parámetros y materiales, pero de las definiciones globales. Definiciones globales. Entonces, acá presten atención que tenemos definiciones globales, ¿cierto? Y tenemos del componente 1, ¿sí? Significa que, y acá también tenemos materiales, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Digamos, si acá solamente vamos a utilizar electrostática, podemos utilizar todas las definiciones en materiales y geometría acá en el componente 1. Pero, ¿cierto? Acá es donde entra el pero. Si yo tengo un material que va a funcionar, tanto de pronto, digamos, vamos a utilizar dos físicas. Vamos a utilizar la física de pronto magnética y la física eléctrica, ¿cierto? Electrostática y magnética. Y tenemos un material que va a influir en ambas, entonces es mejor guardar el material en definiciones globales. ¿Listo? Entonces, para eso es el definiciones globales y esta definición de componentes cuando solamente vamos a utilizar ese, digamos, en esa física, ese material. ¿Sí? Entonces, acá nos abrió por defecto esto. Entonces, acá nos sale etiqueta geometría 1, listo. Podemos guardarla ahí, no tenemos problema. Nos está diciendo qué unidades vamos a tener. ¿Cierto? En este caso, para el caso de nosotros, vamos a colocarle centímetros. ¿Cierto? Coloquémosle centímetros, grados y salió, ¿cierto? Ya no nos está pidiendo nada más, ¿cierto? Y acá ya nos pide materiales, ¿cierto? Pero antes de materiales, ¿a qué le vamos a asignar materiales si no hemos creado nada, ¿cierto? Entonces, vamos a crear primero. Entonces, vamos acá, geometría, clic derecho. Y vamos a crear lo que nosotros querramos, ¿cierto? Por ejemplo, acá en nuestro caso, en el caso particular, ¿cierto? Vamos a utilizar, por ejemplo, un rectángulo, ¿cierto? Entonces vamos a llamar rectángulo 1. Entonces, el rectángulo 1 le podemos decir que es sólido, claro, porque es ese material, mire que ustedes le van a colocar un material, ¿cierto? Ancho, el ancho era 2 centímetros que le dimos a cada uno, y altura coloquémosle 10, ahí para que se vea diferente. Acá nos está diciendo cuál es la posición, ¿cierto? De ese rectángulo. Entonces estamos diciendo, cójalo en la esquina, listo. Y 0, 0. Significa que lo que se me va a parar será acá en 0, 0. A partir de este punto, entonces me cogería 2 centímetros para la derecha y 10 centímetros para arriba, ¿cierto? ¿Listo? Ángulo de rotación, ninguno, ¿cierto? Ninguno, ¿cierto? Y ya le hemos dicho que es sólido. Y acá le vamos a dar construir seleccionado. Entonces mire que ahí nos apareció el primero. Nos hacen falta otros dos. Entonces vamos a decirle geometría, clic derecho. Vamos a darle rectángulo, ¿cierto? Y acá nos apareció rectángulo 2, sólido, ancho 2, sí. Altura 10, es que le hemos dicho. Esquina, sí. Y acá nos está diciendo otra vez cuál es la posición de ahí. Entonces ahora le vamos a decir que la posición va a ser en 2 centímetros, ¿cierto? En X, 0 en Y, ¿cierto? 2 centímetros en X, 0 en Y. Ángulo de rotación, 0 y demás. ¿Cierto? Entonces acá vamos a decir, construyanos ese rectángulo 2. ¿Cierto? Entonces acá, construir rectángulo 2. Mire que ahí apareció al ladito. Y nos faltaría el 3. Acá, otra vez, ¿cierto? Rectángulo. Sólido, rectángulo 3, ancho, 2 centímetros. Altura, 10 centímetros en la esquina. Y ahora nuestra esquina está en 4. ¿Cierto? Y construir. Mire que ahí ya quedó, ¿cierto? Ahí ya nos quedaron los tres, los tres que, bueno, con este se entran, ¿listo? Los tres rectángulos. Si ustedes ya tienen una geometría más complicada, acá ustedes ya la pueden importar, ¿listo? Entonces ustedes lo pueden crear, digamos, pueden importar de AutoCAD, ¿cierto? De AutoCAD lo pueden importar
¿cierto? De SolidWorks pueden importar, ¿cierto? Y la traemos acá sin ningún problema. Desde que ustedes utilicen layers diferentes. Por lo general, el molesta por layers. Es decir, si ustedes quieren dibujar que... a ver, quieren dibujar un transformador, ¿cierto? Entonces hicieron todo el transformador, entonces tienen que hacer con un layer, eh, digamos, la cuba, con otro layer colocaron, no sé, el pasatapas, con otro layer utilizaron digamos, se me olvidó se me fue la paloma, digamos, intercambiador de tabs, con otro layer de pronto los devanados, con otro layer como tal el núcleo, ¿cierto? Con otro layer, digamos, el aceite, bueno, el aceite no, con otro layer como tal, de pronto si quieren colocar el aislamiento de pronto en la parte, digamos, de entre espiras, ¿cierto? Con otro layer. Digamos, todos los elementos que tengamos ahí los vamos aquí a utilizar con diferentes layers, ¿sí? Eso es lo que hay veces, por eso de pronto hay veces molesta al momento cuando uno va a colocar materiales. Sí, eso sería lo único, ¿cierto? En los bornes, ¿sí? Todo diferente. Listo. Entonces, acá ya quedaron los tres y entonces listo. Acá podemos utilizar otras cosas, pues acá en este caso no, pero de pronto más adelante utilizamos, ¿cierto? Es si nosotros, digamos, queremos sacarle como tal curvitas, redondear, ¿cierto? Ya vamos a ver para qué sirve redondear. Bueno, no sirve, pues, ya sé para qué sirve redondear, sino eléctricamente para qué nos sirve redondear, ¿listo? Sí, no es que no sepamos redondear, sino eléctricamente para qué nos sirve. Booleano, ¿cierto? Si queremos la unión de dos, si queremos, digamos, tenemos un círculo grande y quitarle el chiquito, ¿cierto? Intersección, la diferencia, ¿sí? Podemos utilizar esas opciones acá en geometría. Ahora, ya como terminamos la geometría, ¿cierto? Podemos irnos ¿a qué? A materiales. Mire que acá la X que aparece en materiales. Miren esta X de acá. Significa que cada vez que les salga una X significa que hay un error por ahí. Y miren lo que nos está diciendo. Mire, si le damos clic en materiales, de una nos dice, oiga, deténgase, ¿cierto? Stop, ¿cierto? Y dice que algunas entidades necesitan un material. Entonces de una vez nos dice cuáles. Mire, el dominio 1, 2 y 3. ¿Cierto? Significa que este necesita material, este necesita material y este necesita material. Entonces listo. Hagámosle caso, ¿cierto? Entonces le damos clic derecho a materiales, ¿cierto? Y le vamos a decir, agreguemos un material desde la biblioteca, ¿cierto? Entonces mire que acá aparecieron los materiales, acá a la derecha. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, acá buscamos air, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos aire, acá se demora y ves un poquito porque saca, busca entre toda la librería tan grandota que tiene y salen hartos aires. Mire, vea, en cada uno, en biblioteca de materiales, en básica, en ACS, van a salir demasiados materiales. Entonces, miren, esperemos y verán. ACDC, esperemos a ver. Entonces ahí empezó a buscar entre todos los materiales. ¿Sí? Entonces ahí encontró, mire, cierto, los materiales que digamos, los aires que encontró entre toda la biblioteca, ¿cierto? Aire gas, aire líquido, no sé qué. Entonces coloquémosle este básico, este Air Basic. Y acá, cuando ustedes les dan clic derecho al material que ustedes quieren agregar, entonces acá le está diciendo, usted quiere usar el material en materiales globales o en material componente 1. En este caso, lo vamos a agregar al componente 1, ¿cierto? En esa física que estamos utilizando. Listo, entonces mire que acá apareció y mire que se lo asignó a los tres. ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos hacer. Entonces, mire que acá utilizamos vaciar selección, ¿sí? ¿Sí? Entonces, void acá. Listo. Otra vez nos volvió a aparecer la X. Agreguemos el otro material. El otro material era... el otro material. ¿Cuáles eran los otros materiales? Papel y caucho. Listo. Entonces, busquemos a ver. Aunque bueno, no sé cómo saldrá el de... No sé cómo saldrá el de qué. El de... El caucho no sé qué saldrá. Rubber. Rubber. Que es con W. Creo que es así. Y acá apareció uno. No sé qué tan buen material sea ese caucho que tenemos ahí. Es un sólido. Listo. Ingresemos ese a ver qué pasa. Ahorita miramos a ver qué nos dice. Y agregar al componente 1. Y nos falta papel.
y papel tenemos estos papeles. Entonces, mandemos cuál. Pues acá, pues acá es como es, por ejemplo, ¿sí? Si estuviéramos haciendo algo serio, pues ahí sí nos tocaría seriamente buscar cuál material vamos a utilizar, ¿cierto? Pero busquemos este que es A1203, SiO2. No sé, no tengo ni idea cuál será, pero solamente es por ejemplo, ¿listo? Entonces, nos vamos al material 1, ¿cierto? Y acá dice Air, ¿cierto? Nuestro material. Y acá nos está diciendo, ¿quiere buscarla por dominio? Sí, vamos a buscar por dominio y vamos a hacer una selección manual. Entonces, cuando es selección manual, lo que hacemos es con el mouse pararnos, ¿cierto? Justo al material donde nosotros queremos usar ese material. Entonces, mire que nosotros pasamos el mouse y sigue que se van seleccionando como de rojo. Entonces, nos paramos en el que queremos. Entonces, acá quedó aire. Y se nos fue, ¿listo? Ya, quedó el primer material con aire. Mire, permitividad relativa, ese epsilon relativo, ¿cierto? Tenemos 1, ¿cierto? Nos vamos para el segundo. Segundo. Aunque quedaron, bueno, digamos el papel acá era. Aunque miremos acá una cosa. Pero miro acá. Propiedades eléctricas. Busque por acá. Electroquímica. Por eso encontramos uno que es bien mamón. Propiedades básicas, coeficiente, energía. Busquen por ahí de permitividad, por ahí si lo alcanzan a ver. Bueno, ya ahorita lo buscamos. Entonces acá vamos y seleccionamos el 2. ¿Listo? Y nos vamos para el material 3, que sería el caucho, ¿cierto? Y nos vamos para 3. Listo. Entonces mire que acá ya nos da. En el caucho, por ejemplo, ¿cuánto fue la permitida relativa? El último fue 7, si no estoy mal. 7. Listo. Y miren acá lo que nos aparece, miren, acá nos aparece deformación térmica, ¿cierto? Y deformación térmica isotrópica. ¿Sí? Bueno, significa que estamos hablando de un material de que mecánicamente y térmicamente se comporta igual para todos lados, ¿cierto? Es un isotrópico. Y mire que lo único que nos aparece con stop es la permitividad relativa, ¿cierto? Significa que estos de acá aparecen como en ojo, ¿cierto? Pero el que sí aparecen, preste atención, es permitividad relativa, ¿cierto? Entonces mire que ahí leímos uno y mire que ya nos aparece chulito y los otros dos quedaron acá así. Pero mire que estos aplican, ¿cierto? Para otros estudios físicos que nosotros deseemos realizar, ¿cierto? ¿Cierto? Si nosotros estuviéramos haciendo un estudio térmico, nos aparecería al revés. Permitividad relativa nos aparecería de pronto con símbolo ojo, ¿cierto? De pronto le puede servir, pero ojo, ahí le damos la advertencia. Pero esto sí nos aparecería en stop, ¿sí? Esto sí nos aparecería en deténgase. Ojo que esto sí lo necesitamos. Y ahora nos vamos para el papel, ¿cierto? Entonces, para el papel nos está pidiendo nuestra permitida relativa. Que nosotros, ¿cuánto fue que les dio? ¿3 algo? ¿4? ¿No era que...? 3.7. Gracias. 3,7. Ah, acá es con coma, con punto. Punto. Listo. Entonces, miren que ya quedaron nuestros 3 materiales. Miren, primero con 1, el papel quedó con 3,7 y nuestro caucho quedó con 7. Listo. Hasta ahí ya por lo menos tenemos bien todo. El material está listo, ¿cierto? Ya como tal tenemos nuestra prueba, ¿cierto? Es como que hasta el momento nosotros llevamos nuestro material a prueba. ¿Sí? Que hasta acá, ¿cierto? Es nuestro material de prueba, ¿cierto? Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y ahora preparamos el laboratorio, entonces nos vamos a electroestática, ¿cierto? Entonces, electroestática, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por defecto tenemos estas 3, ¿cierto? Valores iniciales, valor inicial 0 voltios, perfecto. Conservación de la carga eléctrica significa que acá estamos metiendo como tal todas las ecuaciones. Miren, por acá nuestra permitida relativa, miren acá, ¿sí? Y hablamos como tal, dependemos de la permitida relativa del material. Debe de ser igual, ¿cierto? Es y varía, ¿cierto? Porque dependemos del material. Coordenadas generales, bien, normal. Tipo de material, entonces acá le podemos colocar que es sólido, ¿cierto? ¿Cierto? Porque acá por defecto venía no sólido, creo que venía el material. Dejémosle, ahorita no sólido, dejémosle porque ahorita tenemos un gas y no estamos ahí, estamos, si no estoy mal es por defecto en el gas. La temperatura que tenemos por defecto, 293.15 grados Kelvin, ¿cierto?
la presión absoluta, ¿cierto? Estamos haciendo nuestro ensayo a una atmósfera, ¿cierto? Acá podemos diseñar como tal, controlar eso, ¿cierto? Y como tal, mide la que tenemos acá, que ya esta chiquitina la vimos. Mide por qué es tan importante y en unas clases esto lo vamos a hacer a mano. Esto lo vamos a hacer a mano. Mide que E, acá sí no lo toma como el libro, ¿cierto? Que acá nos bota con fin, ¿no? Acá sí tenemos como la hemos venido trabajando. El gradiente de nuestro potencial eléctrico. ¿Sí? El gradiente de nuestro potencial eléctrico, ¿cierto? Y acá tenemos que la primera ley de Maxwell, ¿cierto? De forma diferencial, ¿cierto? Acá tenemos como tal nuestra eh, primera ley de Maxwell, ¿cierto? ¿Cierto? La misma que nosotros decíamos en forma integral, acá la tenemos en forma, de forma diferencial, ¿cierto? Esa misma que nosotros tenemos la integral de punto S igual a la carga neta encerrada, ¿cierto? Es esta misma, pero de forma diferencial que también la vimos. Y listo, mire que con estas dos ecuacioncitas hace la magia, ¿cierto? Con esas dos ecuacioncitas hace la magia. ¿Qué nos hace falta para solucionarlo? Entonces nos hace falta, ¿cierto? Pues el potencial para que solucione, ¿no? Para que nos haga el gradiente, ¿cierto? Entonces eso es lo que le vamos a dar. Vamos a darle potencial para que nos haga el gradiente, ¿cierto? Entonces miren las opciones que tenemos acá. Acá hay opciones para hacerlo de la manera que nosotros queramos, ¿cierto? La forma más fácil, pues, es colocar potencial eléctrico, ¿cierto? También tierra, mire, por ejemplo, llamemos tierra de una vez, ¿cierto? Que es el conocido para nosotros. Y miren lo que nos aparece. Acá sí nos sale una advertencia, ¿cierto? La sección está vacía. Y entonces, en este caso, 0 voltios era el de acá, ¿cierto? Entonces acá lo voy a seleccionar, sí que se puso rojito. Y ahí leímos. Si vea que el dominio 10, ¿cierto? El contorno 10 es nuestra Tierra. Significa que, mire, cuando le damos acá en ecuación, de una nos dice, ¿cuánto es su tensión? 0 voltios, de una. Ahora nos falta colocarle ahora sí el potencial, ¿cierto? El potencial de referencia de nosotros del problema. Entonces, mire, acá digamos los que digamos son útiles, bueno, todas son útiles, pues por algo están, ¿cierto? Pero digamos, acá digamos, uno puede utilizar este potencial eléctrico, sí, es muy útil porque una vez se le coloca el valor, ¿cierto? El otro que me parece muy útil, que nos puede servir mucho, es este terminal. ¿Sí? Este terminal se usa cuando ustedes están utilizando circuitos eléctricos o corrientes eléctricas, no, circuitos eléctricos más que todo. Entonces, circuitos, a este terminal se le colocan a un punto, lo llaman de un nombre, digamos, llaman terminal 1, ¿cierto? Bueno, llamen A1. Y cuando ustedes están haciendo su circuito eléctrico, a la salida de la fuente, entonces, como va a conectar de pronto a este condensador, entonces a la salida de la fuente también le colocan A1. Entonces, ese A1 viene y se conecta con este terminal A1, ¿cierto? Potencial flotante, ese potencial flotante también es interesante también, digamos lo que ustedes pueden tener en el laboratorio, ¿cierto? ¿Cierto? Una tensión como tal que ustedes tienen como tal ahí en el medio de algo, digamos cuando ustedes tienen, digamos, una nube de tormenta abajo, ¿cierto? Y ustedes tienen una plaquita, ¿cierto? Una plaquita como tal, ustedes pueden tener un potencial flotante. Blindaje eléctrico también lo podemos colocar, pero bueno, en este caso no lo necesitamos, pero si lo llegáramos a utilizar, ¿cierto? Capacitancias distribuidas en este caso no va a utilizar, pero de pronto la otra demás no utilizamos, de pronto miramos, ¿cierto? Condiciones periódicas podemos utilizar, ¿cierto? Espacio fino de permitividad baja, ya son condiciones, digamos, de diseño ya muy específicas, ¿sí? Entonces tenemos que empezamos a mirar como tal ese air gap de pronto que estemos utilizando, de pronto, o materiales, digamos, que tienen como de pronto una falla o algo de más, podemos utilizarla, ¿sí? Digamos, ahí tenemos algunas opciones para utilizarse. Digamos, acá en este caso, vamos a utilizar de potencial eléctrico, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Nos salió el símbolo de advertencia, ¿cierto? Entonces nos dice, seleccione el contorno y nuestro potencial lo colocamos acá, ¿cierto? Y listo, ¿cierto? Y antes de terminar, nos está diciendo acá, ojo, ¿cierto? Mire que acá, a diferencia del de tierra, acá sí nos está diciendo coloque un valor, que acá nosotros teníamos 13.200 voltios. Listo, si vea que ahí ya preparamos nuestro laboratorio, si vea que ya conectamos nuestra fuente, le colocamos la tierra al otro lado, ¿cierto? La fuente ya está a 13.200, ya el laboratorio está preparado. Ahora nos toca mirar esta parte de la malla, ¿cierto? El mesh, ¿cierto? Malla, ¿cierto? Dependiendo como ustedes instalen su software, la malla depende de algunas cosas. Depende de qué tan necesario, ¿cierto? O de qué tanta información usted desee. En algunos casos, de pronto no es en de pronto este no sea la excepción, digamos, este no es digamos, un ejemplo claro porque no tenemos, digamos, elementos muy pequeños y algo muy grande, ¿cierto? En algunos casos el elemento es tan pequeño y la malla tan grande que a usted la malla, inclusive, acá hay una lámpara
aparecer a usted acá la advertencia, porque un elemento va a estar entre dos elementos. ¿Sí? Para que su simulación sea correcta, tienen que estar todos los elementos dentro de un mismo material. Y en los únicos puntos donde se pueden conectar, ¿cierto? Es en las fronteras, pero no tienen que pasar de una frontera a otra, ¿listo? Entonces, acá vamos a tener diferentes tipos de malla. Malla controlada por la física o malla controlada por el usuario. ¿En qué varían cada uno de los dos? El malla controlada por el usuario es para evitar el problema que les decía, ¿sí? Es decir, si ustedes están, no sé, ¿qué están simulando ustedes? Una simulación, una subestación eléctrica completa, ¿cierto? Usted cogió un salitre y la quieren colocar acá, ¿cierto? Acá cogieron, ustedes hicieron el plano en AutoCAD y cogieron la subestación salitre y la metieron acá. O sea, todavía le colocaron todo el potencial, le colocaron todos los materiales, ¿cierto? Todas las condiciones, etcétera. Pero van a haber zonas donde ustedes son de mayor interés y son pequeñas respecto a todo, digamos, el patio, ¿cierto? Entonces, ustedes el patio le colóqueme controlada por mí, por el usuario, entonces colóquele como toda la parte que está afuera, al patio normal, colóquele, qué pena, una malla grande. Pero a los elementos eléctricos colóquemele una malla pequeña. ¿Sí? Entonces, ahí yo mismo juego en dónde quiero colocar mi malla. Y cuando yo le coloco malla controlada por la física, ¿cierto? Él automáticamente toma la malla grande para todo o toma la malla fina para todo, ¿sí? Entonces, mira acá lo que tenemos. Entonces, tamaño de la física. Entonces, acá nos da normal, ¿cierto? Por la que nos bota por defecto. Entonces, acá le damos construir todo, ¿cierto? Build all. Listo, acá lo tenemos. Y mire cómo la dio normal, ¿sí? Miren que los elementos, si ustedes se pueden mirar, mire que hay intersecciones, pero mire que cada elemento no pasa. Mire, acá tenemos las conexiones, pero miren que en los triangulitos, ¿cierto? Los paralelogramas que nosotros estamos formando acá, bueno, acá sí son triángulos, pero digamos en 3D son unos paralelogramos, ¿cierto? Unas pirámides que tenemos ahí. Miren que acá, miren que no pasan una frontera de la otra, ¿sí? Y mire que con esta información ya es necesario, ya podemos tener, digamos, como la información suficiente, ya no necesitamos una malla tan grande, ¿sí? ¿Sí? La malla, lo que les digo es, si ustedes quieren tener mucha información, por ejemplo, miren la diferencia entre malla normal, ¿cierto? Y miren los elementos con la que la hizo, miren. Malla completa consiste en 366 elementos de dominio y 78 de contorno, ¿cierto? Por ejemplo, acá mire que son 366 elementos de dominio de toda la figura, ¿cierto? Significa que es como si ustedes estuvieran solucionando una ecuación de ¿cuánto? Como una ecuación de 366 por 366. ¿Sí? Significa que es una matriz grande, pero pues no tan grande, ¿cierto? Significa que su programa la va a correr, su computador la puede correr relativamente muy fácil. Miremos la malla, ¿cierto? En extremadamente fina. Mire cómo cambian, mire, estén pendientes, mire cómo cambia. De la que tenemos ahí a la extremadamente fina. Mírela cómo quedó. ¿Sí se nota la diferencia? Sí, claro, profe. Demasiado, ¿cierto? Significa que acá es cuando ustedes quieren tener demasiada información, ¿sí? Quieren ustedes de verdad demasiada información. Pero mire que usted se pone a mirar para ese ejercicio tan chimburrio, ¿para qué necesita tanta información, ¿cierto? Pero mire que para solucionar este ejercicio chimburrio, ¿cierto? Mire todos los elementos que cambiaron, mire, pasamos de 366 elementos a 15.102 elementos. Mire la matriz que tenemos que solucionar relativamente, ¿no? Sí, miren toda la cantidad de elementos que necesitamos solucionar de esas ecuaciones, ¿cierto? De esos elementos finitos que necesitamos solucionar. ¿Sí? Si vea que mire que para solucionar, mire el tamaño, digamos como tal, la cantidad como tal de memoria que ya nos va a consumir para solucionarla, ¿cierto? Y miremosla en el otro caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si es extremadamente gruesa? ¿Se nota la diferencia? También, ¿cierto? Se nota bastante, ¿no? Acá sí Sí, profe. esta sí la podemos hacer a mano, ¿no? Mire, 24 elementos nomás. Sí, este sí sale chimbo, ¿cierto? Entonces, digamos, solucionémoslo de las tres formas y miremos si notamos la diferencia, ¿listo? Entonces, acá, ¿cierto? Entonces, ya como sabemos cuántas ecuaciones va a ser, le doy a estudio y déme calcular, ¿cierto? Entonces, mire que acá, a la derecha, mire que acá se llena la barrita de solución del
ejercicio, ¿cierto? Entonces ahí es donde me empieza a correr el programa, ¿cierto? Y mire tan bonito que se ve, miren. ¿Sí? Ahí estamos mirando el potencial eléctrico. ¿Sí? El potencial eléctrico que tenemos ahí. ¿Sí ven? Miremos qué pasa. Guarden esa imagen en su cabeza. ¿Sí? Guarden esa imagen en su cabeza. Y miremos qué pasa, ¿cierto? Si ahora colocamos una malla muy, digamos la normal. Empecemos por la normal, extremadamente gruesa, y pasemos a normal a ver qué pasa. Démosle construir a normal. Acuérdense de la imagen, ¿cierto? Y vamos otra vez a darle calcular a ver cómo nos queda. Ahora, antes la hizo con 24, acá la está haciendo con 366. Solamente se está comiendo 1.42 gigas físicas. ¿Se nota la diferencia? No, es prácticamente la misma, ¿no? Casi la misma vaina. Y ahora miremoslo en extremadamente fino a ver si de pronto, ¿cierto? Entonces vámonos otra vez para malla, ¿cierto? Y démosle extremadamente fino. Entonces, extremadamente fino. Entonces, que mire la diferencia que se nota tanto. Mire que ahí se ven todavía el espacio es en blanco y cuando esto es extremadamente fino, acá ahí se ve negro, ¿no? Entonces, démosle a ver solucionar y miremos cuánta memoria se va a comer ahora, ¿cierto? Pero mire que no fue mucha la diferencia. Sí, también se está comiendo 1,43 gigas, pues no está comiendo mucho. Pero mire que el tiempo de solución se aumentó, así sea un segundo, ¿cierto? Porque mire que antes, mire lo que se demoró. Acá se demoró 9 segundos, 9 segundos, solucionando las 15.102. Ah, 9 segundos también en la otra. Y inclusive, mire que se demoró más 10 segundos para la primera. Curioso, ¿no? ¿Cierto? Se demoró menos y vea que activó más los procesadores ese pedacito, ¿cierto? Pero mire que la diferencia no es nada, ¿no? ¿Cierto? La diferencia si uno se pone a mirar, uno me pone a mirarlo y no se nota para nada como tal. Para nada se nota, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué más uno puede hacer acá? Bueno, los gráficos, el conjunto de solución que me está cogiendo el conjunto de solución, el título que yo quiero colocarle, ¿cierto? El título que yo quiero colocarle, ajustes del gráfico, por acá me muestra si, digamos, el tipo de, acá no es, ¿dónde es que sale eso? Formato del número, nada, ajustes de ventana, ajustes de ventana, si no muestro nada. Ah, sí, ventana la de gráfico que tenemos ahí, ¿cierto? Acá no nos está diciendo mucha información como tal. Estamos graficando potencial eléctrico, los resultados, graficarlos automáticamente, conjunto de datos, entonces acá valores derivados, las tablas que no estamos dando ahorita nada acá, potencial eléctrico, abramos potencial a ver qué sale, entonces acá no está en nuestra superficie, mírenla, ¿cierto? Y aquí, miren acá, entonces busquen esta opción, ¿cierto? Porque miren lo que nosotros estamos graficando acá, potencial eléctrico, ¿cierto? Pero sí, ahorita miramos también que podemos calcular el potencial que nosotros queremos, pero mire que estamos buscando qué era, el campo eléctrico primero, ¿cierto? Entonces mire que acá, expresión V, ¿cierto? Conjunto de datos del precursor, sí, ¿cierto? O podemos decirle del estudio de la solución 1, cualquiera de las dos, ¿cierto? Y acá borrémosle la B, ¿cierto? Borrémosle la B para no tener el problema y nos vamos a este que dice reemplazar expresión, a este que tiene como una flechita verde y una flechita roja. Y acá nos vamos otra vez, ¿cierto? Entonces acá mire que nos aparece todo, ¿cierto? Entonces vamos a componente 1, que es el que nosotros estamos trabajando. Nos vamos a electroestática, ¿cierto? En la parte de eléctrico, ¿cierto? Y mire que ahí nos aparecía el que nosotros teníamos, ¿sí? Está potencial eléctrico y mire que nos aparece campo eléctrico, ¿sí? Está campo eléctrico en las tres coordenadas, ¿cierto? Y acá también nos aparece como tal el campo eléctrico de las tres coordenadas. Nos aparece también la polarización si la queremos, ¿cierto? Acá está también el normal, ¿cierto? La norma, ¿cierto? La magnitud como tal del campo magnético, de campo eléctrico. Démosle esta y doble clic. Y mire que de una nos apareció voltios metro, ¿cierto? Entonces acá démosle, a ver si está voltio centímetro. A ver. Ah, no, no está voltio centímetro. Ahí nos toca hacer la conversión, ¿listo? Listo, entonces voltios centímetro, voltios metro acá nos aparece. Y vamos a darle gráfico, a ver qué nos muestra, ¿cierto? Entonces gráfico. Y ahí tienen nuestro famoso campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ahí nos salió por colorcitos, ¿cierto? Ahí nos salió por colorcitos.
Significa que en el primer caso, ¿cuánto es? ¿Sí nos dio parecido o no nos dio parecido? Sí, más o menos, pues será 4.6. Acá sería Y como el ahí máximo. daría. Si estamos como Sí, en 4,6, ¿no? Porque mide que 4,5 es acá, mírelo. ¿Cierto? 4,5 es acá, entonces sí yo como 4,6 más o menos. Azulito clarito, ¿cierto? Azulito clarito está como entre, ese azulito está como entre, no como estoy seguro entre cómo, 2 y 1.5. ¿sí? Es Está como más o menos. 1.5. Y azulito oscuro, ¿cierto? Que ese sería como el bien bajito, menos a 1. Significa que sí nos dio parecido a lo que hicimos, calculamos a mano, ¿sí? Entonces no estamos tan mal a console, ¿sí? No estamos tan mal a console. Sí que ahora entonces nos quedó bien hecho el ejercicio, ¿no? Sí, Nos quedó profe. bien Pues hecho el los ejercicio. valores eran 4.6, 1.2 y 0.6. Más o menos. Sí, pues no nos quedó mal, porque mire que es que se coló clarito, mire que acá si hacemos un zoom también es como si estuviera acá, ¿no? Ujú. Sí, no quedó que relativamente mal como tal el ejercicio, ¿sí? Es porque ahí sí nosotros no sabemos este rojo, cuál es este rojo, ¿cierto? No sabemos este azul, cuál es este azul exactamente y este azul, cuál es exactamente. Ya vamos a mirar más adelante otras opciones de mirarlo, ¿sí? Pero la idea es por lo menos verlo así gráficamente, ¿no? Por lo menos. ¿Sí les quedó claro cómo se utiliza por lo menos la herramienta hasta el momento? Sí, profe. Los demás. Hasta el momento sí, profe. Sí, ¿Cómo lo señor. vieron el programa? ¿Ya lo han visto? Sí, la mayoría creo que ya lo he visto, me imagino. No, la verdad no. ¿No? ¿Seguros? No, profe, yo tampoco. Pues Bueno, lo ¿qué he tal les visto pareció? cuando lo puse a descargar y ya. ¿Qué tal les pareció? Interesante, práctico. Sí, es chévere, ¿no? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer con el programita. Tocas ahí le cacharreando, ¿no? Asistencia. Pues acá, interesante. Ahí vamos mirándolo, ¿cierto? Entonces ahí les envío la asistencia, ¿listo? Lo importante es que hayan aprendido también hoy que a mano como tal se puede calcular lo mismo que tenemos en console en ejercicios así cuando tenemos esa tensión constante, ¿cierto? Y lo que les dije, ojo con eso y se los repito acá para que no les vaya a pasar, ¿cierto? No todas las parejitas, ¿cierto? No todas las parejitas de dieléctricos, por más que sean aislantes, van a ser buenas, ¿listo? No todas las parejitas de dieléctricos van a ser buenas. Entonces, bueno, la próxima hacemos otro ejercicio, ¿listo? A ver cómo nos va. Pero ojo con eso, ¿sí? Ojo con los dieléctricos, ¿listo? Con la combinación de dieléctricos que muchas veces ustedes quieren hacer algo bien, pero de pronto la terminan desembarrando, ¿listo? Entonces, ojo con eso, ¿listo? Ojo con lo que es la permitividad relativa, ojo con lo que es la rigidez dieléctrica, que es un parámetro importantísimo, la rigidez dieléctrica, ¿cierto? Porque es nuestro punto clave, ¿cierto? Hasta dónde soporta nuestro material, ¿cierto? Y las distancias de cada uno de los materiales, ¿listo? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó clara la enseñanza del día de hoy? Sí, señor. Lunes para el parcial, ¿listo? Sí, sí, señor, profe. Listo, entonces el lunes nos veremos a ver cómo nos va, ¿listo? Profe, ¿qué Hasta potencial eléctrico. ¿y hasta dónde? Yo creo que usted lo Hasta dijo, pero potencial eléctrico. hasta potencial eléctrico. Listo, vale. Sí, Luis. Listo, entonces nos vemos el lunes. Estudien juiciosos. Sí, les tiene que ir bien. Aprovechen el tiempo mañana, pues mañana no hay por lo que le dieron el día libre, ¿cierto? Entonces aprovechen esas 2 horas para estudiar, ¿listo? Entonces nos veremos el lunes, ¿listo? Entonces estudien, ahí tienen el fin de semana ahí para estudiar un poquito, ¿listo? El viernes también es festivo. Listo, profe. Bueno, profe. Listo, Listo, profe, entonces gracias. que pasen buenas noches y que tengan buen fin de semana. Que estudien arte. Chao, Claudia, buenas noches. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas Vale, noches, Hasta profe. luego. profe. Gracias. Igualmente, gracias. Chao, Jonathan. Chao, Jonathan. Buenas noches. Profe, disculpe, Chao, Carlos. Sí, Iván. es que tengo una pregunta sobre el Nabla en potencial. Sí, ¿qué pasa con el habla en potencial, Iván?
Profe, ¿le puedo compartir pantalla para mostrarle rápido? Es que no Sí, estoy claro, seguro. Iván, acabo de dejar de presentar. Listo, Iván. Listo, ya estoy viendo. Profe, bueno, este fue el ejercicio que hicimos hace poco. Entonces acá va un punto P en la mitad de la línea. Listo, Iván. Eh, bueno, acá se traza el vector. Entonces es cabeza menos cola, me da esto. Calculo la magnitud. Reemplazo en la integral desde menos 1.5 hasta 1.5. Reemplazo de Q por esto y pongo los límites. Entonces ahí la duda es, digamos, ahora sí, ya es que como se amplió y se, entonces me había perdido, ahí listo. Y, Entonces, ahí ya, el problema es en el de Q, ¿cierto? eh, acá es Entonces el de Q lo reemplazó, porque en ese tiempo, ¿dejamos constante o variable, Iván, la densidad de carga lineal? la densidad de carga lineal. Como que eh, era constante, creo, ¿cierto? Parece. sí, profe, o sea, yo reemplacé acá los valores en la integral. Ah, Ah, sí, sí, y 5. OL era 5, ahí 5. está, sí, constante. Y por dx, bien, listo. Entonces de potencial me da este escalar, ¿sí? Entonces usted nos dijo que campo eléctrico es igual a menos nabla por el potencial. Y la Bien. pregunta es, menos nabla es igual a menos R sobre la magnitud de R al cubo. Ojo que hay una cosita, Iván. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí, en este pequeño ejercicio, ¿cierto? Eh, si usted lo calcula como tal, mire que acá el potencial ya le dio como tal el 6.93, ¿cierto? De una, ¿cierto? Un escalar, Sí, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo hubiera dejado con respecto a X únicamente? Digamos como tal, dejarlo, eh, ¿cómo le...? En función de X como tal simbólico. Sí, porque el problema es que cuando acá llega con ese 0,93, ¿cierto? Mire que el potencial no tiene dirección ni nada. Y si usted hace como tal acá, ¿cierto? El gradiente, ¿cierto? De una constante, a usted le va a dar cero por todo lado. sí. Cero por todo lado, ¿no? Es que yo Entonces, no me... más bien el ejercicio para que le quede mejor, entonces mándelo, digamos, como de, digamos, no sé, de menos x a x. Mm, ¿Sí? Entonces ahí lo deja primero en términos de x, ¿cierto? Y después ahí sí deriva, hace su gradiente, ¿cierto? Y después puede reemplazar en los dos puntos y ya, ¿sí? Puede hacerlo por ese lado. Sí, porque si lo hace por acá, claro, no me acordaba de ese punto y por eso que chévere que Iván de pronto lo hizo. Acá cuando usted hace eso, mire que acá le da un escalar de una, 0, un 6.93, y cuando usted hace deriva con respecto a x, 0, deriva con respecto a y, 0, deriva con respecto a z, 0. ¿Sí? sí, es que yo, o sea, Entonces acá no tendría lógica y de pronto a mí se me pasó de pronto porque de pronto hay veces ustedes no hacen la pregunta, digamos, muchos de pronto le dejan los ejercicios y nunca lo hacen. Entonces, pero sí, chévere, Iván. El problema es ese, ¿sí? El problema es que acá sí nos tocaría dejar esto de pronto en términos de x como tal más bien, ¿listo? En términos de nuestra variable x. ¿Sí? En sí, términos de nuestra variable x. Y ahí sí como tal, ahí sí solucionamos como tal nuestro gradiente. Y ahí vamos a tener un potencial, un campo eléctrico en función ahí sí de x. Porque mire que acá sí de que acá le dio en función de X y en función de Y, y acá es falso. Porque mire que en función de Y no tenemos nada en Y. ah, ya, profe. En función, digo, se van las X. Ah, no, que el único que sobrevive es Y. Y debería ser positivo, no negativo, ¿sí? Sí, pues, o sea, yo le cambié acá, puse el menos del nabla, que cambió ese R. Pero ahí sí, ojo con eso, Iván. Y menos mal de una vez lo preguntó. Ojo porque es que ese en habla B,
¿cierto? Vez del potencial, ¿cierto? Si vea que estamos haciendo es el gradiente. Mire que acá sí lo hizo bien, mire, ¿cierto? Gradiente con respecto a x, ¿cierto? ¿Cierto? Significa que es gradiente de la función potencial que tengamos. Es decir, si el potencial a usted le dio x al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería x al cuadrado con respecto a x en dirección y más x al cuadrado con respecto a y en dirección y más x al cuadrado con respecto a z en dirección z. Entonces decía que se le irían z, se le irían y solo quedó con respecto a x. Ya entendí, profe. Entonces, ojo Iván, si menos mal cayó en la cuenta de eso. De pronto hay veces eso es lo que pasa de pronto cuando uno no termina de hacer el ejercicio y esa es la vaina de que, por eso yo les digo, hagan los ejercicios. Sí, Iván, entonces ojo con eso, ¿sí? Entonces, ojo, déjelo acá, déjelo en términos de x. O ¿Sí? sea, digamos, El un b, ejemplo. el b cuando haga la integral, déjela en términos de x. Listo, profe. ¿Sí? Digamos, yo tengo Sí. una función de resultado de potencial. Sí, Ese resultado lo derivo con respecto a X, después a Y y a Z, y pues ya ahí tengo el campo eléctrico en cada dirección. exactamente, mire que como y es constante, usted, o z lo que tengamos acá, sí de que todo le va a quedar es en función de x. Ah, listo, Entonces, cuando profe. usted derive sí de que solo le va a dar, aunque debería dar en función de y. Ah, listo, profe, ya entendí. ¿Sí? Gracias, Pues, profe. si quiere, pues hágalo de una vez, Iván. Ahí tiene 3 minuticos. ¿Para qué? Para hacer la derivada A parcial ver de... cuánto le da, a ver cómo le queda, a ver cómo queda cuadrado eso. Sí, sí, porque el problema de Iván sí fue eso. Trate de dejarlo todo en términos de, inclusive, Profe, todavía no reemplace ningún valor ahorita, Iván. No reemplace digamos, ningún valor. Inclusive el 4, déjelo en función de una vez de y también, ¿listo? sí, pues yo, digamos, puse acá de ejemplo que tuve este resultado. Derivando respecto a X, sí obtengo ahí un valor y en Y me da 0 y en Z me da 0. Sí, Entonces ahí ya, digamos que obtuve esto en X más 0, que ese sería el campo eléctrico. sí, pero trate de dejarlo en términos de todo lo que tenemos y reemplazamos al final. Si vea que no, déjelo en términos de todo y no. Y la X, sí dele el límite. Más bien, significa, es que. O sea, Ay, vuelvo a hacer hace este integral. ejercicio con menos X Sí, y X. Ah, listo, profe. o no, dele el valor si quiere de menos uno al valor que nosotros queramos, ¿sí? Pero el problema es el y si no lo reemplace como tal, sino el y si déjelo como variable. Mm, Hágale por bueno. eso digo, reemplácelo primero, déjelo, pues déjele -1 de eso, pero deje el y como y porque mire que y sí va a ser, mire que si nos piramos acá, y sí es una constante, ¿cierto? Y es una constante. ¿Cierto? Pero mire que X ya hizo el trabajo de la integral, entonces deje Y, ¿cierto? Que Y es el que nosotros queremos mirar dónde queremos que calcule. Ah, listo, profe. No, ya le entendí bien lo que voy a hacer. Entonces lo voy a repetir, pero entonces dejando pues Y como variable y en la línea desde lo va a hacer menos X hasta X. No, ese también ya déjelo con el valor que quiere, porque mire que no influye en nada, porque mire que entre -1 y 5 a 1, 5, la integral sí está haciendo lo que usted quiere y ya definió lo que usted quiere. Pero en cambio el Y, ¿cierto? El Y sí es donde usted quiere calcular su punto.
Ah, listo, profe. Entonces, si quiere, hágalo de una vez. Entonces, ahí lo único que va a tener sería, acá en integral, quedaría lo mismo. El de Q, bueno, si dl por rho de L, entonces ahí le saldría el 5, ¿cierto? Por su dx de menos 1,515 de x al cuadrado más, no 4, sino y. Listo, profe. Ya lo Entonces, estoy mire que acá. ahí ya lo que usted hizo fue, delimitó su carga, ¿cierto? El potencial de toda la varilla, ¿cierto? Delimitó el potencial de la varilla, pero en función de qué? Del punto donde usted quiere. Sí, ¿Sí? Del punto donde usted quiere. Significa que ahí le quedó, le sobreviviría, ahí le quedaría como la integral de eso en función de su variable y. ¿Sí? Entonces ahí ya le quedaría bien de ahí para abajo. Mire, hasta esta integral le quedaría bien. El 5, sí, pues el logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Más y más x, ¿cierto? Entonces ahí reemplace, ¿cierto? Y acá le quedó en función de y, ¿sí ve? sí, profe. Significa que acá lo que usted hizo, ¿qué fue? Lo que usted hizo fue como tal, determinar el potencial de la barra, ¿cierto? Usted lo que hizo fue determinar el potencial de su barra, pero, ¿cierto? Con respecto a un punto Y. Con respecto a un punto Y, significa que acá lo que siempre va a tener en cuenta es como que busque el potencial, ¿cierto? De su barra, de su elemento de línea, pero la otra como tal sí tiene que dejarla en duda, ¿sí? Ahí digamos si fuera X, Y, Z, ¿cierto? Si fuera X, Y, Z, tendría que dejarlo como tal en duda. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos el del anillo, sé que el del anillo dependería, si lo teníamos en YZ, ¿se acuerda que lo teníamos en YZ y el punto estaría en X? Sí, Sí, bien, ese punto X quedaría como mi variable, ¿cierto? Y lo que está en YZ, ¿cierto? A eso sí le saco mi elemento de carga como tal y mi integral tiene que hacer el recorrido de eso. Y mi variable se convierte en donde usted quiera hallar su campo eléctrico. listo, profe. Donde quiero hallar el campo eléctrico es variable, es una variable. Sí, digamos en ese caso del arito quedaría en Y. En este caso que usted está haciendo ahí, quedaría en el punto Y, que quedaría arribita. ¿Cierto? Significa que ese Y, ya sabemos que es 4, sí, es 4, pero mire que es una variable ajena a nuestro elemento de carga. ¿Sí? Lo que sea ajeno a nuestro elemento de carga es variable. ¿Sí? Entonces ahí le quedaría ese logaritmo natural, ¿cierto? Pero con respecto a qué? Nos quedaría con respecto al X. Ayer Al Y, qué pena. me dio 10 por logaritmo natural de raíz cuadrada de y más 2,25 más 1,5 y después menos 0,5 por logaritmo natural de y. Listo, entonces si le dio eso, entonces a eso como tal, ahora sí, lo deriva, le hace como tal el gradiente, ¿cierto? Entonces ahí le quedaría lo que me acabo de decir con respecto a X, con la que me acabo de decir con respecto a y lo que me acabo de decir con respecto a Z, ¿cierto? Entonces mire que ahí sí, cuando haga todo eso, sí ve que con respecto a X se le va, con respecto a Sí. Y con respecto a Y sí le queda, y con respecto a Z sí se le va. Si en X dio 0, en Y da un valor y en Z da 0. Sí, Ah, listo, profe. Gracias, profe. Es que estaba listo. como confundido ahí. Listo, Iván. Ahora revise, ahora usted qué haría si la barra, digamos, planteémoslo diferente para ver usted cómo lo cuadraría. Si la barra es más larga de un lado que del otro. Ah, es decir, pues digamos acá, digamos que corrimos el punto hasta acá, que está más cercano en este lado. Entonces, Ahí yo está pondría, equidistante. sí, yo pondría 0, Y, 0. Acá lo dejaría con las mismas coordenadas, pero me cambian solo límites. Digamos, de este lado, la longitud va a ser
digamos, -2 y el otro lado 1 para completar ese 3 de longitud. O sea, por este lado -2 hasta 1 acá, como para cambiarle esa longitud de la barra. Acá sería más conveniente, digamos acá, o bueno, para que Iván no se complique más bien, hagámoslo más bien por un lado, Iván, ¿listo? Hagámoslo por este lado. Entonces, más bien, para no complicarle a usted la vida, déjelo todo con todas las variables que quiera, ¿listo? De todas maneras, cuando usted reemplace al final, le va a dar el 0. Es decir, soluciona su integral con x y y, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo? Déjelo todo en términos de x y y, ¿sí? Entonces, porque cuando mire el problema ahora que tenemos, cuando quedó la barra más grande para un lado que para el otro. ¿Qué pasó, Iván? Usted si lo hace igual que este, que reemplazó los términos, digamos, de -1,5, digamos, ahí le dio, digamos, de -5 a 1,5. Sí que estamos más largos de la parte negativa, ¿cierto? Sí, señor. Y usted soluciona su integral con x, mire que le va a dar un valor con respecto a y, significa que en respecto a x es como si también le hubiera dado 0. Y mire que eso es falso. Sí. O sea que, no, ¿Sí? sí, toca es mejor hacerlo, dejarlo todo en términos de variables y como usted Entonces, dice al claro, final, porque mire dónde le soluciona usted el problema, Iván. El problema a usted le soluciona es cuando ya lo último puede reemplazarlo y asumir de que eso como tal es como una resta. Dejarlo, plantearlo de pronto como un x1 o x2, algo así más bien. ¿Sí? Entonces le quedarían como una integral. Bueno, ¿cómo le colocamos? Su integral de todas maneras, déjela en términos de x, pero de x separados. No sé si me hago entender. Es decir, cuando usted eso soluciona integral, queda como que la parte de arriba menos la parte de abajo, ¿cierto? Que fue Sí, lo que usted me dice que le va a quedar como un logaritmo de no sé qué menos el otro logaritmo, ¿cierto? sí, señor. Deje ambos como si fueran x en teoría, o llame una como x1 y a la otra x2. Más bien. Hasta ahí, claro, ¿cierto, Iván? Sí, Entonces, en esa barra, plantee la ecuación como si su límite fuera entre x1 y x2. ¿Listo? Entonces, cuando usted haga su gradiente, ¿cierto? Entonces usted va a derivar y x1 y x2 relativamente sí son x, ¿cierto? Va a tratarlas como si fueran una sola x, pero ya sabe que es x1 y x2. Soluciona su gradiente, resta, ¿cierto? Y ahí sí ya le va a dar como tal el valor que es, ¿listo? ¿Sí listo, quedó claro, profe. Iván, o no? Sí, sí, profe, ya, ya pude por lo menos entender lo del gradiente y ya pues plantear un ejercicio mejor, porque sí, si cambia ese punto de posición y queda más largo de un lado o del Baje un otro, poquito. ya lo Si quiere, para que le quede más claro, baje otro poquito. Espere que usted. Ahí no tiene los dos logaritmos, ¿cierto? Bueno, pero hagamos una cosa acá. Acá voy a hacer una bobada acá. Mire el pedazo que usted tiene ahí como que es igual a menos el gradiente de b, ¿cierto? De x sobre x al cuadrado más 4 3 medios menos. Eso es otro x, ¿sí? O una z, ¿qué es eso? ¿En dónde, profe? Qué pena. Menos el gradiente. Él es a la última línea, esa última línea. Eso es un 2, ¿cierto? Menos 2 sobre x al cuadrado más 4 a la 3 medios más 0, ¿cierto? Sí, menos 2 sobre x al cuadrado Listo. más 4 a la 3 Entonces, medio. es como si quedara algo así más o menos, Iván. Mire, cuando usted hace la integral, ¿cierto? La integral de la función con respecto a x con respecto a x, ¿cierto? Entre un x1 y un x2, acá le daría como lo mismo. Entonces, mire que le quedaría como x1, ¿cierto? Sobre, no, porque quedó sobre x2. Entonces, acá quedaría x2 sobre x2 al cuadrado más 4 a la 3 medios menos x1 sobre x1 al cuadrado más 4 a la 3 medios. Y cuando vaya a hacer su gradiente, en ese caso cuando va a hacer el gradiente, hace el gradiente como si fuera cada una x, pero acuérdese que es x1 o x2. ¿Sí? Pero Ah, cuando listo. haga eso, ¿cierto? En el caso si es equidistante, se le va a volver 0, ¿cierto? Porque usted hace esa derivada, le va a volver 0, ¿cierto? Si es equidistante.
es equidistante, le va a dar 0. Pero en el caso, si no es equidistante, ahí sí le va a dar un valor, ¿cierto? Ahí sí le va a dar valor en X. Listo, profe. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, sí, porque mire que a usted le va a funcionar bien. Lo que vimos ahorita de reemplazar por digamos, entre menos un medio y un medio, le va a dar perfecto, le va a dar bien, si es equidistante, ¿cierto? Si está centrado. Pero si ya no está centrado, ¿sí ve que no? Sí, ya cambia totalmente. Cambia un poquito, ¿cierto? Pero entonces es de tener cuidado con esas cosas y de echarle lógica, ¿sí? Porque si usted ya va a quedar diferente, si es equidistante, mire que ahí sí va a tener campo eléctrico en X y va a tener campo eléctrico en Y. Entonces, si aplica de una vez el, digamos, de menos 5 a 6, mire que le va a dar un valor, pero al momento de que usted haga su derivada, ¿cierto? O sea, cuando haga sus derivadas parciales, mire que en X le va a dar 0 y solamente le va a dar en Y, ¿sí ve? Sí, señor. Toca hacerle como la trampita, ¿listo? Pero esa trampita se hace así, ¿listo, Iván? Ah, listo, profe. Ya entendí, voy a practicar más. ¿Listo, Gracias, Iván? profe. Bueno, Muy Iván, entonces amable. que descansen. Chao, Iván. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias igualmente. Chao, Iván.